Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan una semana más a este programa, su programa Corpografías, un proyecto colaborativo entre Voces Azuayas, el Centro de Etnografía Interdisciplinaria Caleidos, La Andariega y el apoyo decidido de la Universidad de Cuenca a través de su dirección de vinculación con la comunidad. Este, como otros programas, ha sido posible gracias a la participación de estudiantes de comunicación social y en este, por lo menos específicamente, la participación también de estudiantes de la carrera de medicina, de la Cátedra de Antropología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. A ellos también un agradecimiento por todo el trabajo que hacen para todas las semanas poder llevar hacia ustedes este tipo de conversaciones. El día de hoy hemos querido trabajar y hablar, conversar sobre un tema que nos parece importante, la pandemia que está en boca de todos, que ha sido motivo de tanto análisis y preocupación en el contexto actual, pero desde una perspectiva más bien histórica, conversar sobre la historia de las pandemias, para entender que esta obviamente no es la primera y probablemente no sea la última de las pandemias que azotan a la humanidad. Entender que a lo largo de la historia hemos tenido situaciones de este tipo que han significado mucha muerte, mucho dolor para el ser humano. Y en ese contexto, tal vez entender también cómo la humanidad ha enfrentado cada una de estas pandemias, cada una de estas situaciones, qué hemos aprendido de ella, ¿no? Y cómo en su momento han cambiado el curso de la historia, el relacionamiento entre los seres humanos, entre los países, ha configurado o reconfigurado el globo por la importancia que han tenido este tipo de pandemias en la historia de la humanidad. Con esto queremos profundizar y plantear nuevas perspectivas también sobre este asunto que nos interesa, que nos convoca a todos y tal vez darnos cuenta también de que quizás el enemigo no es necesariamente el virus como tal, virus que, dicho sea de paso, como otros que nos han visitado, otros vendrán, sino tal vez el enemigo más grande es el sistema, en este caso de salud, y cómo como humanidad enfrentamos este tipo de situaciones y qué podemos hacer para, para después de esto, después de este azote tan doloroso, salir fortalecidos y como humanidad mirar hacia el futuro. Sobre eso va el tema de esta semana y sobre eso queremos invitarles a conversar en el programa de hoy. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Las epidemias han tenido más influencia que los gobiernos en el devenir de nuestra historia. George Bernard Shaw. La palabra pandemia procede de la expresión griega traducida como enfermedad del pueblo entero. Se trata de situaciones que se han presentado en diferentes momentos de la historia de la humanidad, con diferentes e importantes consecuencias. En el marco de la pandemia actual por la COVID-19, realizamos este programa para conversar sobre la historia de las pandemias que han azotado a la humanidad a lo largo del tiempo. La mayoría de los libros de la historia hablan de eventos que marcaron a la humanidad, refiriéndose sobre todo a conflictos entre los seres humanos. La lucha y el abuso de poder han sido los motivos principales que han marcado la evolución del hombre. Pocos textos hablan sobre el papel de las enfermedades en la sociedad. Sin embargo, las pandemias han representado importantes y terribles azotes para la humanidad. Estas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron y el transcurso de la historia. Entre el año 1065 y el 180 después de Cristo tuvo lugar la plaga antonina en el seno del Imperio Romano, durante el reinado de Marcos Aurelio, y se piensa que esta fue causada por la viruela. Afectó a Asia Menor, Egipto, Grecia e Italia. La plaga destruyó a más de un tercio de la población en algunas áreas y diezmó al ejército romano, reclamando la vida del mismo Marcos Aurelio. Afectó las antiguas tradiciones romanas, creando las condiciones para la expansión de nuevas religiones, incluyendo el cristianismo. La plaga justiniana se dio entre 541 y 542. Fue una epidemia de peste que se extendió por Constantinopla y de allí a todo el imperio bizantino. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste. Al final de la epidemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas,
pues hubo momentos en que el número de muertos superó el de vivos. La plaga justiniana se atribuye a la Yersinia pestis. Durante la plaga, muchas víctimas experimentaron alucinaciones previas al brote de la enfermedad. Los primeros síntomas de la plaga incluían fiebre y fatiga. Pronto, las bubas aparecían en las entrepiernas, las axilas y detrás de las orejas. Los infectados entraban en un estado delirante y letárgico en el que no podían comer ni dormir. Luego del brote inicial en 541, rebrotes de la plaga establecieron permanentes ciclos de infección. Para el año 600 es posible que la población haya sido reducida en un 40%. En este punto de la historia, las tradiciones cristianas comenzarían a tratar de interpretar y comprender los eventos de esta naturaleza, atribuyéndolos a la ira de Dios. Otra de las pandemias más devastadoras y conocidas de nuestra historia fue la peste negra. Este brote se vivió a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353. 5 siglos más tarde se descubrió su origen en las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes. La transmisión se realizaba de persona a persona, mediante gotas de saliva, al estornudar o toser, además de los contactos más íntimos. Algunas estimaciones señalan que la peste negra reclamó alrededor del 60% de las vidas de Europa. La mortalidad de la peste bubónica no tratada estaba cerca del 70%. La población europea, predominantemente católica, interpretaba esta enfermedad como el castigo divino de los pecadores. Por su parte, el cólera fue endémico de la India en sus inicios. Su presencia se registró en la Europa del siglo XVI, donde se sabía poco sobre ella. Desde el año 1503, se estipulaba que el contagio podría ser por aguas contaminadas. En marzo del año 1832, se extendió por Inglaterra, Francia, Bélgica, Noruega y Holanda. Posteriormente, durante la epidemia de 1854 en Londres, el médico inglés John Snow, padre de la epidemiología moderna, llamó la atención sobre la fuente de infección de las aguas y su mecanismo de transmisión. Postuló su hipótesis sobre el cólera y su transmisión por el consumo de aguas insalubres, procedentes del río Támesis. En 1884, Roberto Koch descubrió que la bacteria denominada Vibrio cholerae es el microorganismo causal de la enfermedad. El brote de 1910 fue el más letal de toda la historia del cólera. Para continuar con este recuento histórico, hablaremos sobre la gripe española, la cual surgió en 1918 en Estados Unidos y se diseminó con las tropas estadounidenses que se repartían por Europa en el último año de la Primera Guerra Mundial. En sus inicios se ocultó su rápida expansión por la prensa de los países europeos en conflicto por la guerra. Sin embargo, España, al ser neutral, publicaba los efectos de la enfermedad. Por esto se la conoció como gripe española. Fue una gripe de evolución fulminante. Recién en los años 30 se identificó que el agente causal era una mutación de cepa aviar H1N1. Aportó al final de la Primera Guerra Mundial, ya que afectó a los ejércitos germanos y del Imperio Austriaco-Húngaro, más temprano y con más virulencia que sobre los oponentes aliados. De la gripe española sucedieron 3 oleadas y la última fue la más letal. En España murieron aproximadamente 260.000 personas y en la India ascendió entre 1 a 2 millones. En todo el mundo, entre 20 a 50 millones de personas fallecieron, por lo que es considerada la mayor catástrofe sanitaria del siglo XX. Es preciso ahora hablar sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH-Sida. Esta es una de las pandemias más graves y conocidas por la sociedad actual. Los primeros casos fueron registrados en el año de 1981. Se identificaba un tipo de chimpancé en África Central, que muy probablemente transmitió la infección a los humanos, y después mutó. Se calcula que hasta el año 2020 se han producido alrededor de 36 millones de muertes por esta enfermedad, y cerca de 30 millones de personas viven con el virus, por lo que se considera que esta pandemia continúa siendo un gran problema de salud mundial. Y a pesar de que los avances en el diagnóstico y en el tratamiento con antirretrovirales han mejorado la calidad de vida de los pacientes que lo padecen,
Hasta la actualidad no existe ningún tratamiento específico ni un método de prevención que permita erradicar el virus. Finalmente, llegamos hasta la más reciente pandemia, provocada por un nuevo tipo de coronavirus nombrado SARS-CoV-2, detectado a finales del 2019 en Wuhan, China. Fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020. Se han descubierto un gran número de coronavirus relacionados al SARS en murciélagos y se identificó al SARS-CoV-2 como un virus relacionado a este. Se conoce que la sintomatología relacionada con la infección incluye fiebre, fatiga, tos seca, dolor de cabeza, mialgias, diarrea y anosmia. Estos pueden llevar a fallas multiorgánicas de acuerdo con el sistema inmunológico de los pacientes y comorbilidades, provocando así complicaciones graves que pueden llevar a la muerte. Hasta la actualidad se mantiene una cifra de 175 millones de casos confirmados y más de 3 millones de muertes a nivel mundial. En Ecuador, las cifras oficiales se mantienen con 439.000 casos confirmados y 21.000 muertes por esta causa. Se mantienen diferentes guías médicas de tratamiento aplicadas en los diferentes estadios de la enfermedad, pero no existe ningún tratamiento definitivo. Así culmina este breve recuento de algunas de las pandemias más importantes de la historia. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este programa. Ahora vamos a dar paso a la entrevista con la doctora Ruth Jimbo. Ella es médico especialista en medicina familiar, máster en gerencia en salud para el desarrollo local, máster en economía de la salud y del medicamento y PhD en epidemiología y salud pública de la Universidad de Alcalá de España. Se ha desempeñado en el campo de la salud pública, medicina basada en evidencia, evaluación de tecnologías sanitarias y economía de la salud. Ha sido consultora para el Ministerio de Salud, OPS, BID y UNPFA. Actualmente es investigadora principal del Centro de Investigación para la Salud en América Latina y subdecana de la Facultad de Medicina de la PUCE. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Bienvenida. Hola Antonella, buenos días. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Para mí es un gusto compartir con ustedes este tema tan pertinente en la actualidad, ¿no? Que nos hace reflexionar y nos hace mirar atrás para evaluar sobre todo qué hemos aprendido de toda una historia de pandemia. Gracias. Sí, y antes de hablar específicamente del COVID, yo quería preguntarle cómo o cuándo una pandemia ya se da por terminada. Habíamos visto en el video que, por ejemplo, el VIH es algo que nos está acompañando todavía. Entonces, todos estos enemigos virales, yo creo que también depende mucho de la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la respuesta del sistema de salud a una u otra enfermedad y su efectividad de qué depende para decir que ya estamos o hemos superado alguna de las enfermedades, por ejemplo, que se mencionaron en el video anterior? Sí, gracias Antonella. Creo que antes algo que es bien importante es las definiciones. A veces tenemos un poco de confusión en las definiciones asociadas a los tipos de ya sea brote, epidemia o pandemia. Entonces me gustaría empezar por ahí, luego contesto esta parte. En salud, nosotros podemos considerar tres formas, digamos, de que una enfermedad se replique o se transmite en una comunidad. Entonces, hablamos de un brote cuando tenemos la aparición repentina de una enfermedad, pero esta enfermedad está ubicada en un lugar específico y en un momento determinado. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Podemos hablar de un brote de casos de malaria en la Amazonía ecuatoriana o un brote de dengue en la costa ecuatoriana. Esto se produce durante un tiempo específico, en un lugar específico, y obviamente todas las medidas sanitarias están enfocadas en manejar ese brote de enfermedad. Luego pasamos a un segundo nivel en el que ya hablamos de una epidemia. Ya hablamos de una epidemia cuando esta enfermedad que inicia con un brote se propaga activamente debido a un descontrol, no hay un control adecuado de la enfermedad y el número de casos aumenta en un área geográfica concreta. Ya no la tenemos solo en una población, sino, por ejemplo, en toda la costa o en varios países, pero no supera la valoración de más de un continente, por ejemplo. Y hablamos de pandemia, que es lo que estamos viviendo ahora, cuando este brote afecta además a varios continentes
Y los casos ya no son importados, es decir, ya no son casos que vienen de viaje de otros países, sino más bien se presentan por una transmisión comunitaria. Es decir, el virus, la bacteria o el microorganismo que está causando la enfermedad ya se replica y vive en la comunidad, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora mismo, una pandemia, ¿no? Ahora, relacionada con su pregunta, Antonella, ¿cuándo se acaba, no? ¿Cuándo, cuándo decimos ya, se acabó la pandemia, no? Igual tenemos tres términos relacionados con el control de la enfermedad. Hablamos que una enfermedad puede ser controlada, eliminada o erradicada. Y hay varios ejemplos en la historia de los que podemos luego abarcar que han tenido como estas soluciones, ¿no? Entonces, cuando una enfermedad está controlada, hablamos de una enfermedad cuando hemos aplicado varias medidas sanitarias en la población dirigidos a que la enfermedad se controle, es decir, que exista una reducción en el número de casos. Hay varias medidas de control, las mismas cuarentenas, el aislamiento, lo que ahora estamos viviendo con el uso de medidas de protección, y la misma vacunación. Podemos lograr con todas estas estrategias controlar. Es decir, que el número de casos no aumente exponencialmente y ya no sea un peligro muy, muy amplio, ¿no? Eso lo estamos intentando hacer todavía con COVID, no lo logramos completamente, no tenemos una enfermedad controlada porque justamente la herramienta de la vacunación, que es la que más ayuda al control, todavía no ha conseguido su efecto más amplio porque no tenemos coberturas adecuadas aún, ¿no? Pero luego, tal vez en una enfermedad podemos tener un proceso de eliminación en la que vamos a desaparecer los casos de la enfermedad. Con todas las medidas sanitarias que hayamos aplicado, ya no tenemos casos de enfermedad, lo cual todavía estamos muy lejos en COVID. Y finalmente, la erradicación. El ejemplo más claro de erradicación es la viruela, por ejemplo, en la que vamos a aplicar estas medidas muy fuertes, ¿no es cierto?, dirigidas a conseguir la erradicación de la enfermedad, es decir, que no solo se han eliminado los casos, sino también las causas de la enfermedad, es decir, específicamente el agente que la puede producir. Entonces, tenemos como que estas tres posibilidades: control, eliminación y erradicación. Ahora mismo, haciendo un recuento con lo que estamos viviendo en COVID, estamos todavía trabajando en medidas de control, pero las medidas de control todavía no son lo suficientemente potentes a nivel mundial para reducir el número de casos y que tengamos un número controlado de casos que justamente permita que el sistema sanitario responda y podamos atender a todos estos pacientes. Bueno, y llevado de esto también, algunos de los estudiantes que mencionaba hace un rato a Israel nos habían comentado como una pregunta, claro, si es que esto de la nueva normalidad se iba a acabar pronto y ahí nos escuchan, ¿no? Entre la gente. Como que, la nueva normalidad, no, 2 años más y ya nadie usa mascarilla, o ya hasta diciembre, ya enero de ley fiestas. Entonces, claro, es porque no conocemos estos tres pasos que existen. Y yo me imagino que esto que realmente es la nueva normalidad, sí que nos va a acompañar por más tiempo. ¿Cuál es su opinión respecto a eso, a estas medidas de prevención? ¿O cuánto debería ser lo recomendable? ¿Cuánto tiempo debería sostenerse esto para seguir controlando la enfermedad? Sí, esta pandemia tiene unos temas particulares interesantes y es que hay mucha información que aún desconocemos. Existe todavía mucha incertidumbre en un montón de temáticas, ¿no? Nos cogió tan de nuevo, a pesar de que a nivel sanitario esperábamos ya una pandemia. Sabíamos que una pandemia estaba próxima por venir, porque la historia de la humanidad y cómo hemos manejado la relación sanitaria, la relación con el ambiente en general, daba la posibilidad de que una pandemia venga, ¿no? Pero a pesar de saber que iba a venir una pandemia, no estábamos completamente preparados para una pandemia de este tipo y hay muchas dudas todavía en relación al coronavirus. Entre ellas, esto que nos dice usted, Antonella, la nueva normalidad, que la nueva normalidad va a ser no una normalidad 100% como la que conocemos habitualmente. En esta famosa nueva normalidad, creo que vamos a tener la posibilidad de tener más herramientas de control y vamos a tener probablemente la posibilidad de interiorizar el cuidado personal y el cuidado colectivo, ¿no? Entonces, hay cosas que definitivamente van a ir cambiando.
Muchas veces lo discutimos, por ejemplo, a nivel de la academia y, por ejemplo, por varios años probablemente vamos a tener unas modalidades mixtas y la parte tecnológica probablemente se mantenga durante algún tiempo, ¿no? Tal vez no existe este retorno 100% a la presencialidad, esto del uso de mascarilla, no sabemos qué va a pasar. Tenemos un ejemplo reciente con Israel, ¿no? En el que se decretó que ya no se puede, ya sí, ya no es obligatorio el uso de mascarilla, y de repente empiezan nuestras famosas variantes del COVID, que es como que ya un pasito adelante y de repente otro paso para atrás y nuevamente a usar mascarilla, ¿no? Tenemos incertidumbres, por ejemplo, en cuál va a ser la cobertura vacunal con el aparecimiento de las nuevas variantes. Entonces, ahora mismo estamos en esas dudas de qué va a pasar con la inmunización. Sabemos que las nuevas variantes evaden la inmunidad natural, es decir, alguien que le dio COVID y generó inmunidad natural, si le viene una nueva variante, se puede reinfectar y puede fallecer. Y todavía no tenemos muy claro qué va a pasar con las personas vacunadas en torno a las nuevas variantes, sobre todo esta variante Delta, que es la que ahora mismo nos está preocupando mucho. Entonces, es muy incierto cuánto tiempo y cómo va a ser esta nueva normalidad, porque va a depender de muchísimos factores. Va a depender de cómo la pandemia se va desarrollando, cómo el virus va mutando y va generando estas variables y como sociedad también cómo respondemos, porque uno de los puntos para no lograr resultados más ágiles justamente es la inequidad sanitaria. Entonces tenemos países que han vacunado a un montón de gente, ¿no? Porque tienen los recursos económicos. Tenemos otros países como, digamos, medianos, como nosotros, que estamos avanzando en inmunización. Pero tenemos países como en África, por ejemplo, que las tasas de vacunación, las coberturas son bajísimas. Entonces, esta inequidad en el mundo también hace que la respuesta a la pandemia pueda ser mucho más desfavorable de si manejáramos los proyectos de salud de manera más equitativa. Hay una pregunta en cuanto a este sistema de vacunación, por ejemplo. Hay muchas personas que tienen la duda, ¿no? Si es que tenemos un año de pandemia y yo sé, claro, todo el mundo dice, es que ya se ha venido investigando, ya habían gripes, ya se estaba desarrollando alguna especie de vacuna, pero ¿cómo en un año se puede saber cuáles son los efectos que va a tener después? Entonces, si bien, claro, esta forma en la que nosotros vivimos, en donde tenemos acceso a la tecnología, en donde de hecho no hemos parado por completo nuestras actividades porque seguimos trabajando, tiene esa ventaja, tiene la desventaja también de que una noticia falsa, un rumor, cualquier cosa especulativa que incluso aumenta esta incertidumbre de las personas, se comparte a nivel mundial y eso genera muchísima desconfianza. Incluso el tiempo en el que salió la vacuna ha hecho que muchos se cuestionen si deberían vacunarse o no y hay este tipo de casos que estamos viendo, por ejemplo, que hay centros de vacunación vacíos a veces, que la gente no se quiere vacunar. ¿Cómo, por ejemplo, en este sentido, cómo, cuál sería la medida en la que los gobiernos, en el caso de los países en los que sí hay vacunación, deberían llegar a la población para que decidan o no vacunarse? Si es que obviamente es muy cierto que la gente tenga incertidumbre, pero ¿qué podríamos responder frente a esa situación? Claro, yo pienso que lo clave es comunicación. Eh, Cuando tengamos poblaciones informadas y poblaciones educadas, la capacidad de respuesta va a ser mejor. Entonces, claro que surgen dudas, como usted decía, las vacunas normalmente se generan entre 7 y 10 años, ¿no? Y hay vacunas que van mucho más años en plataformas de investigación y hasta ahora no han salido. Y claro, cuando alguien dice en un año tener vacunas serán confiables, ¿no? Esa es una pregunta que se da muy a menudo. Pero creo que es importantísimo que se explique el por qué en este corto plazo se logró llevar a cabo una vacuna para COVID, ¿no? Porque a diferencia de otras plataformas para el ébola, para el VIH, para la malaria, que se están trabajando años, no hemos podido tener respuesta. Entonces, hay dos justificaciones muy amplias de por qué se logró este hito a nivel de la investigación y de la ciencia. La primera fue que no se empezó desde cero. El coronavirus tiene muchísima similitud con los virus del MERS y del SARS, que son dos virus que generaron ya epidemias, no pandemias, sino epidemias en el Asia.
Entonces ya había un buen tiempo de trabajo, sobre todo en los estudios preclínicos y en los estudios iniciales que dieron pie para no empezar de cero. Otro estudio que tiene, agente que tiene similitud con el coronavirus y que también sirvió para poder avanzar más rápido fue la valoración o el tema del ébola, porque comparten algunas características, ¿no? Entonces, esa es la primera justificación. No se partió de cero, no se partió de cero, sino ya tuvieron como un recorrido inicial que les permitió como adelantar. Y el segundo tema que es así bien obvio y que además refuerza que el tema de la inversión en salud es tan necesario es que todos los fondos y la inversión fue dirigida completamente a la vacuna. Entonces, casi en un estudio que estaba revisando, casi que se multiplicó por 30 o 40 veces la inversión relacionada con la formación de una vacuna. Entonces, claro, si tú tienes un recurso limitado, tienes menos personal, tienes menos tiempo, menos capacidad de investigar esta vacuna. Para el caso del coronavirus, todos los esfuerzos, todos los países, todas las organizaciones pudieron poner su aporte e invertir en la generación de esta vacuna. Entonces fue como que un trabajo titánico súper fuerte, pero que en un año llevó a la consecución, además de algo bien interesante, porque las plataformas de vacuna que se están usando en la actualidad son plataformas que nunca antes se habían utilizado. Y eso es importante, ¿no? Excepto obviamente la vacuna Sinovac, por ejemplo, que es una plataforma con virus vivos atenuados que sí la manejábamos. Pero el tema de manejar vector viral o el tema de manejar vacunas de RNA mensajero son plataformas nuevas que no se habían utilizado y que en realidad dieron la posibilidad de dar este salto tan amplio, ¿no? Ahora, después de explicar muy bien el por qué fue tan corto el tiempo, los esfuerzos se deben dirigir a educar a la población sobre la importancia de la vacunación. La vacunación tiene dos fines. Tiene un fin de protección individual, esto se llama inmunidad o beneficio directo, y también tiene un fin colectivo que se llama el efecto indirecto o el efecto de rebaño. Entonces, explicar a la población la importancia de reducir la posibilidad de enfermarse uno como persona, pero además contribuir con esta responsabilidad social de evitar que los casos se propaguen y generar una inmunidad colectiva. Otra cosa que en Ecuador hay que reforzar muchísimo es el tema del tipo de vacuna. En los últimos días hemos escuchado muchísimo de que quiero esta vacuna y no quiero la otra. Y eso está relacionado porque muchas veces, como usted decía, la información no llega bien. Entonces, por ejemplo, con AstraZeneca, se ha escuchado y han salido reportes de pacientes con eventos adversos severos asociados a la vacunación, pero han sido muy mal informados porque en realidad no reflejan cuál es la realidad y en términos porcentuales, el número de casos que en realidad es muy bajo con los efectos adversos graves. Entonces, las personas que no están bien comunicadas tienen temor y tienen miedo y a veces prefieren no vacunarse. Y aquí viene el punto importante. Ante una pandemia tan fuerte, tan transmisible y peor aún con la llegada de estas nuevas variantes que van a tener 3, 4, 5 veces más transmisibilidad, van a ser muy fuertes, el no estar protegido, ¿no? Genera esta posibilidad de no terminar con esta pandemia y no lograr reducir los casos. Entonces, un poco, yo creo que la base fundamental es la comunicación asertiva, comunicación clara, comunicación que llegue a todos. Yo siempre les digo, muchas veces usamos redes sociales, por ejemplo, y no todos tienen redes sociales. O sea, tenemos un montón de población rural que no tiene acceso al Twitter, al Facebook, y no escucha esta información, pero podemos buscar otros medios, ¿no? Hacer campañas masivas de comunicación en radio, vigilantes comunitarios, trabajar mucho con las personas de la comunidad y que se empiece a replicar el mensaje positivo de la vacunación. La forma más importante de llegar a que la gente se vacune es demostrar el efecto. Entonces, por ejemplo, que en el país se vayan sacando números, ¿no? Entonces, como se saca, no sé si han visto en Chile, por ejemplo, es primer día sin ningún caso entre tanto tiempo y temas así. Entonces, comunicación es muy importante. Eso es súper importante y eso es además demasiado necesario porque, claro, cuando uno conversa con la gente, depende de en dónde uno esté ubicado, tiene respuestas totalmente diferentes. Todo el mundo quiere curarse. Cuando estuvimos encerrados, todo el mundo, pero lloraba por salir y una vez que ya pudimos salir, la gente se desató y ahora que ya tenemos la vacuna, la gente no se quiere vacunar.
o desinforma, es bien complicado y es bien complicado también porque no tenemos como que un canal de información o no tenemos alguien en quien, no sé, gobiernos locales, gobiernos nacionales, que realmente tomen esa iniciativa de realmente informar, qué es lo que hace falta. Ahora, yo ahí tengo una consulta porque, por ejemplo, ¿cómo debería ser el escenario ideal? ¿Cuáles son los pasos que deberíamos, suponiendo obviamente nosotros somos un país que no tiene todo el presupuesto para vacunar a la gente en tiempo récord, pero ya se están haciendo algunos esfuerzos? En el marco en el que nosotros nos estamos moviendo, en este contexto, ¿cuál sería o cómo deberían ser los pasos para empezar ya a retomar las actividades? Se habló, por ejemplo, que los niños ya empiecen a regresar, el retorno a clases, pero se había dado un paso atrás porque se habían visto como que contagios masivos. ¿Cuánto se debe esperar? ¿Cómo debería hacerse eso? ¿Y por qué es que existen estos traspiés? No sé si es que nos podría ayudar con eso, doctora, por favor. Claro, un escenario así ideal o perfecto de retorno no existe, no es tan fácil de encontrar, ¿no? Sin embargo, sí hay parámetros que nos ayudan a saber cuál es el mejor momento de un retorno presencial, que además debe ser gradual y regulado. No podremos salir a la presencialidad al 100%, es como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Debe ser gradual, debe ser en orden y debe ser priorizado. Y hay criterios que ayudan a tener un mejor escenario. Entonces, primero, tenemos que tener una capacidad de vigilancia epidemiológica. Tenemos que, como país, estar muy preparados o tener todo el contingente para detectar los casos en el menor tiempo posible. Y esa ha sido una deuda desde el inicio de la pandemia en el Ecuador. No tenemos la posibilidad de tener una vigilancia comunitaria, una vigilancia epidemiológica de los casos. Hay muchas personas que no tienen acceso a hacerse una prueba diagnóstica. Entonces, ese es un limitante que ya lo hemos vivido desde el inicio de la pandemia y hasta ahora no está cubierto, ¿no? Segundo, debemos tener la capacidad como país de tener una adecuada vigilancia genómica. Es decir, tenemos que tener súper claro qué circula en el país, ¿no? Y esto ahora el esfuerzo ha sido muy grande desde la academia, pero todavía es limitado. Todavía no es 100% seguro porque no tenemos la capacidad de tomar muestras aleatorias de todo el país y saber qué variantes están circulando. En esto ha trabajado mucho la Universidad de San Francisco, por ejemplo, la Universidad de la UES, valorando qué tipos, qué variantes están circulando en el país. Pero esto debe ampliarse, debe mejorarse y veo que hay un esfuerzo del gobierno por incluir a más universidades en esta valoración. El tercer punto es tener una cobertura de inmunización más amplia. Es que no llegamos ni al 10%. Y si no tenemos esta cobertura de inmunización alta, el retorno es peligroso aún, porque tenemos todavía la posibilidad, primero de enfermarnos y luego de transmitir la enfermedad, ¿no? Y las nuevas variantes ya no solo están enfocados en grupos vulnerables como adultos mayores, obesos o comorbilidades. Cada vez más estamos viendo cuadros críticos y letales en pacientes jóvenes. Entonces ya no es que, no importa, solo te va a dar un cuadro leve. Estamos viendo ya mortalidad más bien en grupos etarios mucho más bajos, ¿no? Y la otra es que podamos tener la capacidad de tener una población muy bien educada, ¿no es cierto? Muy bien comunicada, que le permita tomar decisiones informadas. Entonces, son como esos cuatro mínimos, digamos, para poder, y me falta uno, perdón, que tengamos un sistema de salud que además responda a los casos, ¿no? Que responda no solo a los casos de COVID, sino a los casos de todas las otras enfermedades que ahora mismo muchas de ellas están desatendidas. Entonces, ahora mismo, desde mi punto de vista, el escenario no es el mejor para un retorno, peor un retorno así ya completo, ¿no? Eh, Todavía tenemos puntos importantes que cubrir, aumento de la vacunación, vigilancia genómica, vigilancia epidemiológica, comunicación con la población y respuesta al sistema de salud. Creo que esos son como los mínimos que tendríamos que valorar y cuando estos estén funcionando bien, además en un tiempo sostenido, porque también ha pasado en el Ecuador que durante una semana bajan los casos y tomamos decisiones. El cambio debe ser sostenido, debe ser por al menos un tiempo en el que no veamos una alteración o una
a un cambio para poder tomar esas decisiones. Gracias, doctora. Es súper importante entender todo esto y justo, bueno, también recordarles a las personas que nos están viendo y escuchando que pueden dejarnos sus preguntas en las redes sociales. Dani Cajas estaba preguntando hace un momento cómo se puede entender o me imagino también atender la desatención, llevado un poco de la mano de esto que usted dice, que claro, no solamente el COVID no es que está atendido, sino hay un montón de enfermedades y un montón de casos y el sistema sanitario no da respuesta. ¿Cómo se podría llegar a atender esto de aquí? Sí, al inicio de la pandemia era bastante obvio que iba a pasar esto, ¿no? Todos los hospitales, todos los centros de salud, todos los niveles de atención se volcaron a la atención del COVID. Y eso era esperable porque obviamente los casos fueron dramáticos y fue complejo el manejo. Además que en ese tiempo, con esta limitada capacidad diagnóstica, no podíamos tener muy claro si estábamos frente o no a un caso de COVID. Pero poco a poco, a medida que los casos vayan reduciendo, vayan bajando, tenemos que priorizar la atención de todas las patologías, ¿no? Y siempre tener la reserva, porque no es que porque estamos viviendo una pandemia, los casos emergentes de otras patologías se eliminan, ¿no? Por ejemplo, en unos años probablemente tendremos que medir cuál fue el impacto de la pandemia sobre el manejo de otras enfermedades que necesitan, por ejemplo, atención de cuidado intensivo y que en muchas ocasiones no tuvieron la posibilidad de acceder porque todo el cuidado intensivo estaba ocupado, digamos, por casos de COVID. Entonces, de a poco el sistema tiene que irse como organizando y funcionar como un sistema nacional de salud. Ese es otro problema importante que hemos tenido. El sistema público y el privado, cada uno trabaja por su lado en nuestro país. No hay una rectoría, no hay una autoridad sanitaria que maneje súper claro el tema de acceso a los servicios. Entonces, yo tengo mapeado todas las camas de hospitalización, todas las camas de terapia intensiva y cuando un paciente lo necesite, puede acceder al sistema público, al sistema privado, porque no puedo jugar, digamos, o no puedo estar dependiendo de la capacidad de pago de un paciente en un tema de pandemia, ¿no? En otros países se ha manejado de manera diferente esto y el acceso a la salud ha sido de una mejor manera, ¿no? Entonces, justo eso, o sea, el sistema de salud funcionar como un ente rector y por otro lado, tener claridad en que las enfermedades comunes, las enfermedades crónicas, las enfermedades emergentes siguen estando ahí y no podemos desatenderlas, tenemos que brindar los servicios, tener la capacidad de responder, ya sea hay 2 formas de hacerlo, ¿no? Incluyendo sitios solo para COVID y otros sitios para otras patologías, que en algunos hospitales se manejó de esa manera, o por otro lado, teniendo áreas, ¿no? Entonces, el área de COVID y el área de las otras patologías, obviamente con el riesgo siempre de que los pacientes con otras patologías tengan la posibilidad de infectarse también, que eso es algo que es posible así como todo el personal sanitario también. Pero bueno, hay varias estrategias que pueden como que ayudar a que la cobertura sea completa y que no existan enfermedades desatendidas o estrategias priorizadas también que deben mantenerse a pesar de tener o de estar viviendo una pandemia. Y entre esto también, justamente que usted comentaba, ¿no? Los contagios dentro del personal de salud. No sé cómo está la situación, por ejemplo, cuando al principio salió lo de la pandemia, había muchas quejas de parte del personal de salud que decía que no estaban bien atendidos, que no tenían todos, no solo las herramientas, sino los insumos, vaya, la protección que ellos debían tener. ¿Cómo se ha manejado esto? Porque claro, en un principio eran aplaudidos y eran los héroes de la patria y eran los héroes del mundo y esos héroes eran desatendidos totalmente. Entonces, ¿cómo va también ahí? Porque claro, no solamente cuidar de la salud es cuidar que todos tengan las vacunas, sino cuidar de quienes administran esas vacunas, quienes están empujando las camillas, quienes están limpiando los hospitales, quienes nos están cuidando, todos los doctores del sistema de salud esté protegido. ¿Cómo es la situación actual? Y si es que ha mejorado o cómo se ha desarrollado en el marco de la pandemia ya después de un año de esta, de esta noticia. Sí, en el tema del personal sanitario, eh, bueno, ahí hay que verlo como que desde un punto más amplio tal vez. Antes de la pandemia, las condiciones en las que trabaja el personal sanitario no siempre han sido las mejores.
antes de la pandemia incluso, ¿no? Teniendo estos problemas relacionados, por ejemplo, con el número de horas, las condiciones en las que atienden en las residencias médicas, y sobre todo hay un problema importante en el país desde hace algunos años ya, que se conoce claramente, que es el tema de los posgradistas, los especialistas médicos, que no siempre tienen todas las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo en los hospitales. Pero bueno, más allá de eso, en la pandemia hubo un primer momento muy complejo en el que la condición mundial hizo que exista un desabastecimiento muy grande de equipos de protección, por ejemplo. Y claro, en ese tiempo era muy complejo conseguirlos y muy riesgoso atender pacientes sin equipos de protección, lo que lamentablemente sí llevó a un alto número de contagios en personal sanitario, incluso a un número importante de fallecimientos en personal sanitario. Eso ocurrió en Ecuador, ocurrió en el mundo y es algo que es complejo, es difícil, es lamentable, pero sí nos deja una lección importante. Por ejemplo, de cómo nosotros para un próximo escenario que podría ocurrir en algunos años, tener la capacidad de tener industria local y no necesitemos depender de importaciones para temas de equipos de protección, por ejemplo. Y bueno, ese fue como un problema. Luego, claro, todo el personal sanitario se volcó a atender COVID. Entonces, no era raro que COVID esté atendiendo un oftalmólogo, un urólogo, un cirujano, y hasta ahora, ¿no? Hay sitios y áreas COVID en donde todos los profesionales sanitarios tuvieron que atender COVID. Y eso llevaba, obviamente, a la necesidad de una capacitación o de un nuevo entrenamiento en formación clínica, porque si tú tienes un profesional que durante años se ha desempeñado en el área quirúrgica, y tiene que ir a atender pacientes con COVID, no es que no conoce, ¿no? Porque en medicina nos entrenan como médicos generalistas de manera inicial, pero sí tiene que haber todo un proceso de capacitación y nuevamente tener este control de estos pacientes. Eso también fue un punto que fue muy importante y creo que hay que recalcarlo porque el personal de salud estuvo dispuesto a prestar todo su contingente, ¿no? Ahora, con la posibilidad que tuvieron de una vacuna de forma priorizada en su fase cero, creo que fue algo muy importante, porque eso sí llevó a esta posibilidad de tenerlos en un ambiente más seguro al personal sanitario y que ahora sigan colaborando con el manejo de la pandemia, pero ya con una seguridad mayor. Obviamente no queremos decir que ya no se van a enfermar y tienen que seguirse cuidando, tienen que seguir usando equipos de protección, porque a pesar de la vacuna, pueden infectarse y ahora mismo con este advenimiento de las nuevas variantes, como estábamos hablando, incluso no sabemos si son motivo de las nuevas variantes, pero ya hay casos en pacientes que han recibido una o dos dosis de vacuna. Obviamente no es la mayoría y no por eso debemos asustarnos y pensar que la vacunación no sirve, pero el personal sanitario está expuesto a una mayor carga viral porque atiende pacientes directamente, pacientes infectados con COVID, entonces tienen que tener todavía mayores precauciones y también obviamente precauciones luego cuando salen de sus hospitales con sus familias y con la gente que les rodea. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Ahora, una pregunta más, ya como para ir cerrando, también. Se ha hablado ya mucho sobre cuáles han sido las fallas, los tropiezos, cuáles han sido las enseñanzas, que han sido muchas para todos nosotros, independiente del lugar en el que nos encontremos. Siento que sí se ha hablado mucho desde el tema médico, pero por ejemplo, somos un país súper diverso con acceso a una alimentación de calidad y no se ha hablado mucho sobre, por ejemplo, cuáles son los alimentos o no se han hecho campañas, por ejemplo, de cuáles son los alimentos que se deberían tomar. Entonces, nosotros tenemos también ya historia en esto de la medicina ancestral y de cómo podemos curar ciertas dolencias con incluso productos que podemos tener en nuestros huertos, en nuestras casas. ¿Hay alguna publicación, hay algún estudio que se haya hecho respecto a eso, alguna recomendación que se haga? Algo un poquito que vaya de cómo, aparte del cuidado que se debería tener en esto del control, de las medidas de bioseguridad, tema, por ejemplo, de la alimentación, algo un poco más ya de casa, en el que todos sí podamos hacernos totalmente responsables. ¿Hay algo de eso que podamos mencionar? Sí, claro que sí, y creo que ha sido un pendiente, ¿no? Porque nos hemos centrado mucho en temas de divulgación científica, en hablar de la vacunación, de los medicamentos, de los hospitales. Hemos hecho muy biológica la medicina, ¿no? Muy clínica.
Y hay temas que, claro, desde la responsabilidad individual, familiar y social funcionan muy bien. Entonces, la vida saludable, ¿no es cierto? Un estilo de vida saludable, una nutrición adecuada, ejercicio regular, horas de sueño que sean adecuadas, una disminución en la carga del estrés, la tensión y la ansiedad, que es algo que además por la pandemia es propio de estarlo viviendo, ¿no? Son medidas que lo conocemos ya desde hace mucho tiempo, mejoran la inmunidad del individuo. Entonces, no es lo mismo que alguien tenga COVID o cualquier otra enfermedad, no solo COVID, y esté en un ambiente o esté viviendo un estilo de vida no saludable. Que si alguien tiene estas medidas muy adecuadas, ¿no? Como usted dice, tenemos una variedad increíble de alimentos en el Ecuador que podemos manejarlo de una manera muy adecuada. Tenemos la posibilidad de al alcance tener muchas frutas, verduras y alimentos que en realidad mejoran muchísimo el sistema inmunológico y apoyan. Entonces, creo que eso también ha sido como que algo importante, que muchas familias lo han replicado de buena manera, ¿no? Porque además la pandemia lleva, y la cuarentena, el aislamiento, lleva a la mano de vivir hábitos no saludables. Entonces las familias nos encerramos, pedimos comida rápida, muchas veces no hacemos ejercicio, estamos horas de horas frente al televisor, al celular, a la computadora, que es algo diferente al manejo de las otras pandemias. Esta, a diferencia de las otras, ha sido una pandemia que ha permitido estar muy en contacto con la tecnología, entonces ha permitido que, por ejemplo, no se paren los trabajos ni las clases, ¿no? Como antes se podría haber pensado, pero a la vez nos ha llevado mucho a tener esta posibilidad de tener una vida mucho más sedentaria, no activa, ¿no? Igual las horas de sueño se han visto muy alteradas por el mismo estrés y tensión y la salud mental que ya ha sido valorada, se ha visto afectada en grupos etarios como por ejemplo niños, adolescentes y adultos, adultos mayores también. Entonces, como usted lo dice, Antonella, tenemos en la mano herramientas importantísimas para lograr cambiar un estilo de vida. Que la pandemia además es esta oportunidad para lograr cambiar mis hábitos, cambiar los hábitos de la familia, compartir el tiempo, ¿no? Y más allá de eso, también algo que creo que es importantísimo es que esta pandemia, más allá de todas las enseñanzas de salud, médicas, económicas que nos deja, ¿no? Nos deja una enseñanza como personas y como sociedad. ¿No? Em, ¿Cómo podemos ser empáticos ante el dolor de las demás personas? ¿Cómo ante esta crisis tan compleja puedo apoyar a alguien que probablemente está sufriendo mucho más? ¿Cómo ver la vida? ¿Cómo ver la relación entre el hombre, la naturaleza, el ambiente? ¿Cómo ver la relación interpersonal? ¿Cómo manejar el tema también de la sociedad, de lograr una sociedad más justa, más equitativa? Creo que nos ha llevado a reflexionar muchísimo sobre varios puntos y creo que es un momento importante para lograr ver eso, ¿no? Tal vez es una pausa para el mundo y decir, a ver, esto se puede acabar así de rápido y si no hacemos algo en este preciso momento, si no cambiamos las cosas, en realidad luego no vamos a tener la oportunidad de brindar a nuestros hijos, ¿no? A las futuras generaciones un planeta saludable, que es a la final lo que sería la mejor herencia que podemos dejar. Y sin duda todos estos cuestionamientos nos van a ayudar a construir, como usted bien dice, o van al menos a ayudarnos a reflexionar, y así es que no se construye, al menos estará ahí la preguntita que va a estar calando todo el tiempo. Doctora, a mí me ha encantado hablar con usted. Ha sido de muchísima ayuda además porque, como usted dice, todo se ha hecho como que muy biológico, muy técnico y muchas veces ese tipo de información también no confunde, pero tampoco es que aclara las dudas porque no todos estamos en la capacidad de entenderlo. No sé si es que nos puede ayudar ya finalmente, ya para despedirnos, siempre les pedimos a todos nuestros invitados si es que nos pueden recomendar respecto al tema, algún video, algún libro. Bueno, en este caso no caería mucho una canción, pero algo que nosotros podamos ver como para entender, seguir leyendo sobre el tema y estar también empapados sobre esto, algo que nos pueda recomendar, por favor. Claro que sí. Bueno, primero como un mensaje final, ¿no? Esto todavía está, este problema todavía está lejos de terminar y si no hemos hecho un cambio, digamos, de vida aún, creo que es importante poder tomar este momento. Y por otro lado, saber que nosotros tenemos que seguir trabajando en el cuidado personal y colectivo.
Entonces, que seamos corresponsables, ¿no? A veces le dejamos al gobierno que haga todo, ¿no? Es culpa del gobierno que las cosas estén mal, culpa, culpa y culpa, ¿no? Pero muchas veces muchos de nosotros tenemos también la corresponsabilidad de llevar a cabo y tener una mejor posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, está en nuestras manos ser corresponsables, manejar las cosas de una manera adecuada, manejar el tema ético en temas de vacunación, acudir a vacunarnos cuando tengamos la posibilidad de hacerlo, porque eso va a generar un mejor escenario para retorno, ¿no? Y bueno, yo les recomendaría ya basándonos en el tema, hay un libro bien interesante que se llama justamente Historia de las pandemias, que es un libro que se escribió en España y relata de una manera muy interesante cómo fue el tema de la gripe española, por ejemplo, que tuvo un impacto, como ya lo decían las compañeras en el video inicial, un impacto importantísimo en la mortalidad, y llegó a ser mucho más alta la mortalidad que la misma Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, este libro es escrito por José Luis Beltrán, está disponible en varias plataformas como Amazon y también he visto en algunas librerías como Librimundi, por ejemplo. Pero este libro lleva a reflexionar muchísimo y llega a entender cómo desde hace muchísimos años se empezaron a generar conceptos, como por ejemplo lo que es el aislamiento, las cuarentenas, los acordonamientos, que en ese tiempo se les denominaba, y también habla un poco sobre la historia de la vacunación, que me parece muy interesante y quienes estén como identificados con el tema, me parece que es una buena recomendación. Perfecto, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Muchas gracias a la doctora por acompañarnos. Les recordamos que la próxima semana también vamos a estar a las 10 de la mañana. Esto es Corpografías. Gracias.